El tigre de Álica y la guerra de los pantalones. Una historia de abusos tras abusos. Saludos. ¿Saben? Algo que me encanta de México es que si buscas un poco en su historia, sobre todo en el siglo XIX, el peor siglo para vivir si me preguntan a mí, es que en este periodo es posible escuchar grandes historias de grandes héroes y villanos tratando de pelear por el poder. Pues poco o nada de eso hay en la siguiente historia, porque les contaré el día de hoy la historia de Manuel Lozada, el tigre de Álica, y la historia de la guerra de los pantalones. Pero antes de hablar de ambas historias, es necesario un poco de contexto. A mediados y finales del siglo XIX, como resultado de las leyes de reforma, entre las que estaban la separación de la Iglesia y el Estado, la ley de desamortización de bienes eclesiásticos, que básicamente obligaba al clero a vender sus tierras que no estaban produciendo, le gustara o no, y la expropiación de las tierras baldías, tierras que los indígenas desde tiempo colonial habían poseído para trabajar de manera comunal y su principal forma de subsistir, causaron que, por un lado, el enfado de la iglesia fuera brutal. Por otro, el enfado de los nativos se hizo ver de varias maneras, y el surgimiento de latifundistas y hacendados que aprovecharon las nuevas tierras baratas vendidas por el gobierno para mandar a volar a todos esos indios o hacerlos trabajar para ellos en lo que antes les había pertenecido a toda la comunidad. ¿Por qué el gobierno hizo esto? Bueno, necesitaban dinero. ¿Qué les puedo decir? Bueno, no, tal vez exagero. Había un segundo motivo. Con el propósito de lograr crear un país homogéneo, jurídicamente hablando, la idea de destruir todo lo indígena, a ejemplo del vecino del norte, los Estados Unidos, y construir un país donde todos los mexicanos fueran iguales, era una idea que parecía bastante buena. Y para ello no podía haber privilegios para nadie, sin importar su situación. Además de que la idea de tratar a los indígenas de que abandonaran sus antiguas prácticas y que se convirtieran en terratenientes más modernos, parecía que esto los beneficiaría. Lo cual no ocurrió, y solo perjudicó a los indígenas, acostumbrados al trabajo comunal, no tenían idea de cómo trabajar la tierra bajo estos modelos, o simplemente no tenían los recursos para trabajar la tierra a los niveles que el Estado quería. Así que, sí, básicamente se los fregaron con esas leyes, y estos terminaron perdiendo libertades, derechos y dinero en el proceso. Pero continuemos, que la historia se pone mucho más interesante y más turbia. En diferentes regiones del país, los indígenas fueron viendo cómo los hacendados, con apoyo del gobierno, los echaba de donde todo el tiempo habían vivido hasta entonces y se veían obligados a trabajar en condiciones incluso peores a las de la esclavitud para los hacendados a fin de sobrevivir. Mientras tanto, en un rincón olvidado de Jalisco, el séptimo cantón, lo que actualmente es el estado de Nayarit, apareció un personaje que, más que una persona común, se convirtió en una leyenda viviente. ¿Un indígena? ¿Un mestizo? ¿Un héroe? ¿Un villano? ¿Un traidor? ¿Un bandolero? ¿Un salvaje? ¿Un líder agrarista? ¿Un zapata jalisciense? Bueno, en realidad se trata de Manuel Lozada, mejor conocido como el Tigre de Álica, un individuo quien, dependiendo de la perspectiva o a quien le preguntes, podría ser considerado cualquiera de las cosas anteriormente mencionadas y mucho más. ¿Quién era este hombre y por qué el profe tiene tantas dudas al hablar de él? Bueno, Manuel Lozada es uno de esos personajes de los que sabemos mucho y a la vez sabemos poco al mismo tiempo, que para algunos es un héroe, mientras que para otros un traidor, para otros más un bandolero o un salvaje. Su personaje raya entre la leyenda y la historia. Por ejemplo, ¿qué sabemos de Lozada? Bueno, conocemos que fue un pequeño huérfano de la tribu Cora que sería adoptado por su tío, quien le daría su apellido, Lozada. De pequeño se dedicaba a las tareas del cuidado de los animales, de la granja de la familia, y al crecer asistió a la escuela parroquial de la región, misma que no pudo terminar porque se vio obligado a regresar a ayudar a las tareas de la granja tras la muerte de sus 5 primos que murieron a muy temprana edad.
A su edad adulta trabajaría como peón en una de las haciendas de la localidad, hasta enamorarse de una de las hijas de su patrón, María Dolores, misma a la cual intentaría raptar y fugarse, la única manera de casarse por amor en aquellos tiempos, pero sería atrapado y terminaría en la cárcel de Tepic por tal hecho. Cuando salió de prisión, volvería nuevamente a intentar buscar a María Dolores. Sería otra vez atrapado y hecho prisionero, aunque en esta ocasión, por súplicas de su madre adoptiva, fue puesto en libertad y huyó en compañía de su amada María Dolores a la Sierra de Alica. Cuenta la leyenda que al no encontrarlo en prisión, un militar conocido como Simón Mireles mandó a azotar a la madre de Losada en la plaza pública, hecho que enfureció a Losada y en compañía de un grupo de nativos que ya tenían sus propias cuentas pendientes con el gobierno, fueron al pueblo, buscaron al militar, lo encontraron y lo fusilaron. Así comienza la leyenda del Tigre de Alica, un apodo despectivo para quien los hacendados y las élites consideraban un bandolero. Se le llamaba tigre porque lo consideraban una bestia salvaje. Sin embargo, para los coras, Losada era una especie de Robin Hood mexicano, que se convertiría en el cabecilla más importante dentro del séptimo cantón de Jalisco, un dolor de cabeza para la ciudad de Guadalajara y una mancha en la bella historia nacional juarista. ¿Qué buscaba Losada? Pues en principio algo que la mayoría de nosotros podría empatizar: regresar a las tierras que habían sido, desde su perspectiva, robadas por el gobierno y devolvérselas a sus legítimos dueños, los indígenas coras. Esto a base de asaltar y saquear haciendas, apoyar militarmente a cualquiera que le asegurase que esas tierras le serían devueltas, y justo ahí es cuando Losada pasa a formar parte del bando de los malos, en la historia oficial de México, claro. Pues en su afán de lograr justicia, se unió no solo al bando conservador, sino al bando de los franceses, impulsado por Maximiliano de Habsburgo, lo cual haría que lo nombraran a él general del séptimo cantón, y este sería convertido en la provincia de San José de Nayarit, con capital en Tepic, quitándole el territorio a Jalisco en el proceso. Al terminar la guerra de reforma, ya con el emperador Maximiliano fusilado y Juárez en la silla de la presidencia, declararía que el séptimo cantón de Jalisco se convertiría en un distrito militar controlado desde la Ciudad de México, ello con la intención de acabar con el bandolero traidor de Losada, que continuaba luchando sin el apoyo más que de sus propios hombres, pero que estos, al conocer perfectamente el terreno y mediante una especie de guerra de guerrillas, parecían invencibles. Un grupo que en principio buscaba una cosa bastante simple: tierra y libertad. Espera, ¿dónde he escuchado eso? Bueno, la verdad no importa. En un momento dado, harto ya de tanta lucha, Losada lanzó su plan libertador de los pueblos unidos de Nayarit, en el cual desconocía a la república y anunciaba su intención de regresar el país a sus legítimos dueños, los pueblos indígenas. Seguido por 8,000 hombres, el Tigre de Alica dejó Tepic y enfiló sus filas hacia Jalisco, con la intención de tomar la ciudad de Guadalajara. Y fueron derrotados por el general Ramón Corona en la batalla de la Mojonera. Lamentablemente, Losada y sus hombres eran excelentes como guerrilleros, pero al salir de sus tierras y de su amada Sierra de Alica y el Nayar, que conocían como la palma de su mano, pues poco a poco perdieron ante las fuerzas militares del general Ramón Corona. Losada sería tomado prisionero y fusilado bajo el cargo de traidor a la patria un 19 de julio de 1873. Lo curioso es que en varias zonas de Jalisco existen monumentos que destacan la gran labor heroica de Ramón Corona por derrotar a Losada, mientras en Nayarit existen varias estatuas en honor de Losada, al cual consideran precursor del Estado y de los movimientos agrarios en México, por lo que la figura del personaje, aún en la actualidad, ante la historia oficial, como podemos ver, por mínimo es contradictoria. Ahora bien, regresando a mi amada perla de Occidente, la cual convirtió a Corona en un héroe al salvarlos de esos salvajes, la cosa contra los indígenas no paró ahí.
Como ya se habrán dado cuenta, la gente que vivía en la ciudad de Guadalajara, sobre todo la gente que vivía en el centro de la ciudad, más aún de la calzada para acá, término que más o menos se iría forjando por aquellas épocas, es decir, del río San Juan de Dios para la catedral, eran gentes bastante acomodada, gente rica y elitista, comerciantes que habían hecho grandes fortunas y que lo que muchos de ellos no quería ver para nada en su amada ciudad era ver cosas como indígenas vistiendo impúdicamente calzones de manta, lo que trastocaba la moral pública. El calzón de manta era una prenda parecida a una especie de pañal muy usada por los indígenas en la época, pues tanto era cómoda para el trabajo en el campo, como por el lado de que era bastante económica. La prenda era muy mal vista por las altas clases, sobre todo por las mujeres de la ciudad, que la consideraban una indecencia. Bueno, es lógico, solo vean las fotos y los cuadros de los vestidos de las mujeres de la época y la ropa de la gente de la clase alta. Así que, bueno. Tras una protesta de las élites, el 7 de julio de 1887 se promulgó en Guadalajara la Ley del Pantalón, donde avisaba que a partir del 1 de septiembre de ese mismo año, todos los hombres, sea cual fuera su condición y fortuna, debían utilizar en público el vestido llamado pantalón. ¡Ay, qué bonito! Sea cual fuere su condición y fortuna. Ahora, si tomamos en cuenta que la mayoría de los indígenas no sabían leer y mucho menos escribir, ¿cómo se enterarían de la ley? Pues a la mala. Si te agarraban en la calle andando con calzón de manta, tenías que pagar 1 peso de multa, lo cual era muchísimo dinero en aquellos tiempos, u 8 días de reclusión, por lo que a más de algún indígena le tocaría la mala pasada de llegar a la entrada de la ciudad y ser encarcelado, y terminaría dando la noticia a sus conocidos, quienes, pues, ante tal situación, solo podían, pues, hacer una especie de cooperacha entre todos y tratar de comprar un pantalón para prestárselo entre todos, o bien rentar pantalones a las afueras de la ciudad. La dinámica era bastante sencilla. Llegaban, daban un depósito por el pantalón, se ponían los pantalones, entraban a la ciudad a hacer sus quehaceres, salían, regresaban el pantalón, les devolvían parte de su depósito y listo. Los indígenas no tardarían en darse cuenta que dicha ley estaba hecha exclusivamente para afectarlos a ellos, tanto en su vestido como en sus finanzas, pero nada podían hacer, porque al final quienes hacían las leyes no eran ellos. Bueno, las leyes que les estaban sus tierras eran de Juárez, que era indígena, pero eso a quién le importa, sino que eran hechas por la gente de la ciudad, que solo veía por sus intereses, mientras ellos veían como las leyes no hacían más que afectarles. Abusos parecidos a los que sufrían los indígenas en Jalisco ocurrían en todo México. Por lo general eran rápidamente sofocados. Sin embargo, uno de ellos, y quizá el más curioso tanto por el nombre por lo que sería recordado, sería en 1893 la Guerra de los Pantalones, o la Rebelión Chatina. Aunque personalmente me gusta más el primer nombre, digo, no sé ustedes, me parece más gracioso. Un conflicto militar protagonizado por los indígenas chatianos, que eran indígenas oaxaqueños y otros grupos de indígenas de la región que eran constantemente despojados por sus tierras por el gobierno. Esta ocurrió luego de una ley de parte del gobernador que aumentaba los impuestos, la cual, sí, al igual que en el caso de Jalisco, estaba pensada principalmente para afectar a los indígenas y pequeños propietarios, aumentándoles los impuestos a ellos. Tal vez no les afectaba en sus vestimentas, pero sí en sus tierras y en sus economías, con el fin de aprovecharse de ellos. Cosa que, en este caso, los indígenas, hartos de tales abusos, cuando llegaron las autoridades al pueblo a cobrar sus impuestos, al grito de ¡muerte a los pantalones! Y ¡muerte a todo el que lleve pantalón!, se fueron a machetazos, a rifles, dejando de sí una estela macabra de cadáveres de gente entre blancos y mestizos vestidos de pantalones. La situación fue, digamos, espantosa. Debido a las hostilidades, los archivos judiciales y hacendarios del estado quedaron reducidos a cenizas,
Los jueces del estado vieron cómo el machete cortaba la cabeza de los guardias que resguardaban la entrada, y lo último que vieron fue el machete que se dirigía a ellos. Igual pasó con el jefe y ex jefe político de la ciudad, con el presidente municipal y oficiales. También decapitaron al telegrafista y sus cabezas fueron puestas en varas y las pasearon por todo el pueblo. Mataron a otros comerciantes del pueblo, saquearon sus fincas, casas, comercios en el proceso. Una barbarie. Para la gente de la ciudad, sí, pero a los ojos de los indígenas, ellos solo estaban haciendo justicia. ¿Se dan cuenta de lo horrible que se ve la justicia tomada por propia mano? Aunque no niego que la gente abusada debió sentirse mucho mejor después de todo eso, no los justifico, pero sí los entiendo. Digo, es como si al día de hoy, hipotéticamente hablando, un ratero se subiera a una combi y los transeúntes, ya hartos de tantos atropellos a sus derechos, decidieran agarrar a golpes al asaltante, dejarlo medio muerto y medio desnudo en la calle. Digo, solo hablando hipotéticamente. ¿Se justifican los medios? Pues no, pero se entienden. Igual con la quema de los archivos, una gran pérdida para la historia y los historiadores. Pero al final, ¿qué vale más? ¿Un monumento y un montón de papeles? ¿O los derechos fundamentales de los individuos? De hecho, si te interesa este tema en particular, en la descripción y en las estampas de este video, dejaré un par de links a videos donde hablamos justo de este tema. Cuando menos, con toda esa destrucción, los indígenas hicieron historia. Pero continuemos. Un sobreviviente llegó al pueblo de Pochutla y telegrafió al gobernador, el cual envió al ejército, el cual entró al pueblo, aprendió a todos los hombres y posteriormente los militares decidieron fusilar a 1 de cada 5, ejecutando a 30 en total, y al resto se los llevaron en la leva. Poniendo básicamente en palabras modernas, la leva era básicamente echarles un levantón y forzarlos a unirse al ejército, con el propósito de enviarlos a la guerra de castas que se estaba desarrollando en Quintana Roo contra los indígenas Cusrup, indígenas mayas que también se sublevaron contra los gobiernos en la península de Yucatán. El gobernador terminaría derogando la ley, pero los indígenas no saldrían indemnes por sus actos. Posteriormente, el nuevo jefe político solicitó una partida militar que se quedara en el pueblo y prohibió el uso del vestuario indígena, el huipil y el calzón de manta, por lo que a la entrada del pueblo se vendían zapatos, sacos, blusas y pantalones a los chaitianos. Sí, como en Guadalajara. Y bueno, la moraleja de esa historia es que... claro, el siglo XIX fue espantoso. Sobre todo si tenías la desgracia de ser indígena o mestizo pobre. Algo estadísticamente bastante probable. Pero bueno, así funciona la economía, chicos. Y eso es todo por hoy. ¿Conoces la historia de Manuel Lozada? ¿Qué piensas de él? ¿Sabías lo de la ley de los pantalones o sobre la guerra del pantalón? ¿Qué opinas sobre la situación en la que terminaron los indígenas durante y después de la guerra de reforma? Házmelo saber en los comentarios. Gracias por ver el video. Si te gustó, por favor dale un like y compártelo. No olvides suscribirte. Publicamos videos sobre didáctica, historia, filosofía, informática, arte y cultura siempre que nos es posible. Si quieres apoyarnos, suscríbete y no olvides activar la campanilla para recibir notificaciones cada que subamos un nuevo video. ¡Hasta pronto!